Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. Asignatura Ciencias de la Salud 1. Proyecto final. Historia natural de la enfermedad, esquizofrenia paranoide y su epidemiología. Integrantes: Coria Michelle, Mariscal Leslie, Martínez Camila, Montiel Alejandra, Nolasco Frida, Trejo Alison. Profesora Manuela Elizabeth Sánchez Correa. Grupo 503. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más temidos y más invalidantes de los seres humanos. Poco se sabe sobre este y son muchos los mitos que penden sobre él. Es una enfermedad mental muy incapacitante y provoca en el paciente un gran deterioro, al menos en las formas más graves, pues implica una serie de disfunciones que afectan a la percepción, al lenguaje, al comportamiento, la afectividad, la voluntad y las habilidades sociales. Es decir, afecta la práctica total de las funciones cognitivas. Muchos psiquiatras coinciden en catalogar esta enfermedad mental como una psicosis, y esto tiene sentido si nos basamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la esquizofrenia es una psicosis, un tipo de enfermedad mental caracterizado por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. De todas las variedades de esquizofrenia, la forma paranoide es la más peligrosa por su agresividad y sus reacciones a veces imprevisibles. Es el tipo de esquizofrenia más frecuente en la mayor parte del mundo, donde predominan los delirios de tipo paranoide, los cuales se acompañan habitualmente de alucinaciones, especialmente del tipo auditivo, y de perturbaciones de la percepción. En este trabajo se muestran, a través de la historia natural de la enfermedad, las principales características y afectaciones de este trastorno mental. La tríada ecológica es la relación que existe entre el huésped, el ambiente y el agente causal. Huésped. Tenemos como huésped a jóvenes y adultos de 15 a 35 años de edad. Agente causal. La esquizofrenia es una enfermedad con una elevada heredabilidad. Además de la gripe, otras infecciones que supuestamente pueden influir en el desarrollo del sistema nervioso central son durante el embarazo como en los primeros años de vida. Son la rubiola, polio, varicela en el nacimiento, herpes virus o de meningitis. Consumo de cannabis. Cada vez hay una mayor evidencia de la aparición de esquizofrenia en consumidores de cannabis. Alteraciones en vertículos laterales, sistema límbico y áreas temporolímbicas. Córtex prefrontal, volumen total cerebral, tálamo, ganglios de la base, hipófisis, lóbulos frontales y temporales, así como los circuitos de conexión frontotemporales. Largos periodos de estrés personal o familiar en la niñez, maltratos y traumas en la niñez. Uso infantil. Medio ambiente. Vivir desde el nacimiento con un padre o madre que padezca esquizofrenia. Un metaanálisis reciente se ha expuesto de manifiesto que los padres de edad avanzada, independientemente del sexo, tienen más riesgo de tener hijos con esquizofrenia, y este riesgo también es mayor en los padres jóvenes menores de 25 años. El riesgo de presentar esquizofrenia es mayor en aquellos que nacen o crecen en áreas urbanas. Ambiente contaminado con metales pesados y tierra contaminada proporcionan un alimento y aguas contaminadas para la mujer embarazada, y estos metales afectarán el cerebro del feto para su citoarquitectura pueda cambiar irreversiblemente, así como las capas de neuronas, exclusión social e inadaptación escolar. Periodo patogénico. Estadio subclínico. El periodo de latencia de esta enfermedad a nivel celular se lleva a cabo principalmente en los tejidos y estructura del cerebro. Se caracteriza por alteraciones de la estructura encefálica, es decir, aumento de los ventículos cerebrales, atrofia cortical especialmente prefrontal, adelgazamiento de la corteza, reducción del tamaño del hipocampo anterior, además de reducción vermis del cerebro y otras regiones del encéfalo. La vermis es una porción cerebelosa estrecha y en forma de gusano entre ambos hemisferios del cerebro. Cambios en la neuroquímica, especialmente actividad alterada de los marcadores de la transmisión de dopamina y glutamato. Disfunciones metabólicas cerebrales muy sutiles que solo son detectables por métodos clínicos. Disminución en el volumen del hipocampo, asociado con la memoria. La amígdala, asociada con la emoción. El tálamo, asociado a la actividad sensorial. Y disminución del núcleo accumbens, que es una pequeña región en el centro del cerebro vinculada a la habilidad de experimentar placer y recompensa. Asimismo, aumento en el volumen del pallidum,
que se refiere al pálido ventral y es una estructura dentro de los ganglios basales del cerebro que está involucrada en la motivación y la emoción, así como la adicción a las drogas. Estadio clínico. Los signos y síntomas específicos que caracterizan a la esquizofrenia paranoide son predominantemente positivos, como los delirios, ideas erróneas de las que el paciente está convencido, las alucinaciones, percibir algo que no existe, que no es real, y son tanto auditivas como visuales. Suelen ser las alucinaciones persecutorias en tercera persona que causan miedo, angustia o agresividad en la persona. Los trastornos del pensamiento, que están relacionados con la expresión emocional, el lenguaje del paciente es incomprensible y con poca fluidez. La alteración de la percepción de sí mismo. La persona siente que su cuerpo está cambiando. Los límites entre uno mismo y los demás no están claros. Por ello pueden creer que saben lo que los demás piensan o pueden adivinar lo que los demás piensan. El deterioro de las emociones. La afectividad se va empobreciendo. El aislamiento. Los pacientes se encierran en sí mismos y en su mundo interior. Con frecuencia se manifiesta cuando el paciente se queda encerrado en su habitación y evita la compañía de los demás. Existe una hipótesis que menciona que estos síntomas se generan a partir de un aumento de la dopamina. El siguiente audio es una representación de cuando un esquizofrénico sufre una alucinación auditiva. Diagnóstico. Hoy en día no existe un estudio específico que detecte la esquizofrenia paranoide, pues el psiquiatra realiza un diagnóstico basándose en una evaluación del historial de la persona y de su sintomatología, es decir, en lo que dice el paciente, la familia y lo que observa el médico. Para hacer un diagnóstico de esquizofrenia, el médico tiene que excluir otras posibles enfermedades físicas o problemas que presentan síntomas parecidos, como el abuso de drogas, epilepsia, tumores cerebrales o trastornos metabólicos. Para establecer el diagnóstico de esquizofrenia, los síntomas deben durar por lo menos 6 meses y asociarse con deterioro significativo del trabajo, los estudios o del desarrollo social. Es difícil hacer un diagnóstico de esquizofrenia y muchas veces se requiere mucho tiempo para establecerlo. Entre las manifestaciones prodrómicas más específicas del tipo paranoide de la esquizofrenia podemos encontrar ideas o creencias inusuales, suspicacia, es decir, el individuo es propenso a sospechar o ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás, grandiosidad, el individuo sobreestima sus capacidades y exagera sus logros, sensación del cambio en la apariencia de las cosas y dificultad para pensar con claridad, y en personas jóvenes suele observarse un inicio de aislamiento social, así como de presencia de ansiedad o inquietud, y el paciente presenta características cognitivas como la pérdida de la capacidad de la comprensión y de rendimiento. Niveles de prevención. En la prevención primaria, desde el ámbito biológico, es vital la atención obstétrica, una buena alimentación y la estimulación psicosensorial. En el ámbito psicológico podemos considerar la sobreprotección, las relaciones padres e hijos, la desintegración familiar. Dentro del ámbito social encontramos todos los aspectos derivados de la estructura socioeconómica de un país. En la prevención secundaria, el objetivo básico es tratar lo más pronto posible el trastorno emocional. Uno de los puntos principales es el diagnóstico temprano, que puede lograrse perfeccionando los medios de diagnóstico, proporcionando información acerca de los síntomas más significativos, facilitar la información con los lugares donde se puede recibir tratamiento. En el nivel terciario se implica la rehabilitación. El enfermo merita tratamiento e incluso es hospitalizado. Existe una dificultad en alcanzar una cura total, quedando defectos en la personalidad, y aunque permiten al individuo salir del hospital y convivir de nuevo con su familia, la sociedad lo rechaza. En otras ocasiones, la misma familia presiona al enfermo a dar un rendimiento normal, y éste reingresa al hospital como tabla salvadora a su situación. Dada la problemática, han surgido una serie de recursos y técnicas para lograr una adecuada rehabilitación del enfermo y así contrarrestar el hospitalismo. Epidemiología. Morbilidad. La esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, pero no es tan común como muchos otros trastornos mentales. Es más frecuente en hombres, 12 millones, que en mujeres, 9 millones. Asimismo, los hombres desarrollan esquizofrenia generalmente a una edad más temprana. La edad de inicio del padecimiento en hombres es de 15 a 25 años,
mientras que en las mujeres se observa entre los 25 y los 35 años. El primer brote psicótico suele presentarse en ambos sexos entre los 15 y 25 años. La enfermedad ocurre en un 1% de la población general y en un 10% en las personas que tienen un parentesco de primer grado con alguien que padece el trastorno. Se estima que más del 50% de los esquizofrénicos no están recibiendo atención apropiada, ya que estos son menos proclives a solicitar asistencia que el resto de la población. ¿Cuántas personas tienen esquizofrenia en México? En México se estima que más de 1 millón de personas padecen esquizofrenia, trastorno que ocupa el 5º lugar en la lista de padecimientos de mayor discapacidad. La Secretaría de Salud estima que en México esta enfermedad afecta actualmente a 1 de cada 1000 mexicanos. El 50% abandona el tratamiento durante el primer año. Tratamientos. Los tratamientos utilizados para el trastorno esquizofrénico paranoide y en general de todos sus tipos son los antipsicóticos, la psicoterapia y la atención especializada coordinada. Generalmente, el tratamiento de la esquizofrenia tiene como objetivos reducir la gravedad de los síntomas psicóticos, prevenir la recurrencia de los episodios sintomáticos y el deterioro funcional asociado, proporcionar apoyo y con ello permitir que la persona funcione al nivel más alto posible. La detección temprana y el tratamiento temprano son importantes. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados. Los fármacos antipsicóticos, la rehabilitación y las actividades de apoyo comunitario, así como la psicoterapia, son los pilares fundamentales del tratamiento. Facilitar información a las familias acerca de los síntomas y el tratamiento de la esquizofrenia, que es la psicoeducación familiar, ayuda a proporcionar apoyo a la persona con esquizofrenia y a que los profesionales de la salud puedan mantenerse en contacto con ella. La atención especializada coordinada, que incluye entrenamiento de resistencia, terapia personal y familiar, tratamiento de la disfunción cognitiva y apoyo laboral, es un aspecto importante de la recuperación psicosocial. Resultados. El curso de la esquizofrenia paranoide puede ser episódico, con remisiones parciales o completas, o crónico. La enfermedad puede durar toda la vida, con un mal funcionamiento psicosocial en la mayoría de los casos. Actualmente no hay cura para la esquizofrenia, aunque hay medicamentos y otros tratamientos que han demostrado ser eficaces en el manejo de ciertos síntomas, lo que permite a las personas con esquizofrenia lograr calidad de vida. Una combinación de medicamentos, terapia psicosocial y ajustes en el estilo de vida, así como la recuperación funcional y el bienestar funcional, son metas realistas para las personas con esquizofrenia. La recuperación funcional implica conceptos como calidad de vida, autonomía funcional, salud cognitiva, tener un trabajo, manejo de los síntomas o la remisión de estos, así como poder mantener relaciones sociales. El objetivo de esta recuperación funcional no es solo que los síntomas graves, tales como alucinaciones y delirios, se mantengan bajo control, sino que la persona pueda vivir, trabajar y tener relaciones familiares y amistades positivas, así como vivir independientemente o con una asistencia mínima. Aproximadamente entre el 5 y el 6% de las personas con esquizofrenia se suicidan, alrededor del 20% lo intentan, y muchos más tienen pensamientos significativos de suicidio. A largo plazo, el pronóstico varía, en líneas generales, del modo siguiente. 1/3 de las personas afectadas alcanzan una mejora significativa y duradera. Otro tercio alcanza un cierto grado de mejora, pero sufre recaídas intermitentes y discapacidades residuales. El tercio restante presenta una discapacidad grave y permanente. Solo alrededor del 15% de todas las personas con esquizofrenia son capaces de funcionar igual que antes de desarrollar la enfermedad. A raíz de esta enfermedad, se suelen desarrollar otros trastornos como la depresión y ansiedad, por lo que los pacientes no solo tienen que lidiar con la esquizofrenia, sino con más de un trastorno. La esquizofrenia paranoide es un trastorno muy común alrededor del mundo, tanto en los jóvenes como en los adultos. Esta afecta de manera potencial a las personas que la padecen
y sobre la que aún no se sabe ni su origen ni una posible cura. Debido a lo perjudicial que es y a la poca información que se tiene de esta, se debe aprender a identificar los signos y síntomas mencionados dentro de esta investigación lo más pronto posible, para que de esta manera el médico especialista pueda diagnosticarla y así comenzar un tratamiento oportuno y adecuado que disminuya los episodios psicóticos y le permitan llevar a cabo una vida normal, evitando que el paciente se lastime a sí mismo o a algún individuo de su familia, ocasionando daños que en algún futuro puedan ser irreparables. Se debe de tener en cuenta la gran importancia que hay en seguir el tratamiento cuando se trata de algún trastorno mental. En México, el 50% de las personas abandonan el tratamiento por distintas cuestiones, pero la más frecuente es porque los tratamientos suelen ser muy costosos y las instituciones de salud pública no suelen cubrir estos gastos. Podemos observar que en nuestro país la salud mental no está priorizada, por lo que es importante educar a nuestra sociedad para cambiar este tipo de pensamientos y que dejemos de pensar que la salud física es más importante que la mental. Pues bien, ninguna es más o menos importante que la otra, ya que para que a un individuo se le considere que está saludable y en un estado de homeostasis, debe cubrir ambos aspectos. A pesar de que no se suele hablar tanto de la esquizofrenia, es un trastorno que afecta a millones de personas en el mundo, por lo que es importante estar informados para tratar de la manera más adecuada a las personas que la padecen, practicando valores como la empatía y la solidaridad. Como resultado de esta investigación podemos entender un poco más sobre esta enfermedad, comprender al paciente y conocer su tratamiento y estilo de vida. Ahora entendemos el deterioro significativo que lleva la enfermedad.